Sarah Blackwell se despertó 20 minutos antes de que sonara el despertador, un hábito adquirido tras años de madrugar. El reloj de la mesita de noche marcaba las 4:30 de la mañana. Fuera, Clearwater aún dormía, envuelto en la oscuridad previa al amanecer. Se levantó con cuidado de la cama, tratando de no despertar a Makis, que siempre se quejaba de que se levantaba muy temprano. No es que realmente le molestara, ya que su marido no solía levantarse antes de las 8, a veces incluso a las 9, si se había quedado hasta tarde con sus amigos. A la tenue luz de la lámpara, Sarah se miró con ojo crítico en el espejo del baño. 40 años no son ninguna broma. Las arrugas en el contorno de los ojos, algunas canas que se arrancaba obstinadamente cada semana, el cansancio que se había instalado en sus rasgos tras 15 años trabajando en el mercado. La mujer se echó agua fría en la cara y se arregló el cabello oscuro, recogido en un práctico moño. Media hora más tarde, ya salía del patio de su pequeña casa en el barrio de Skycrest. No era la zona más prestigiosa de Clearwater, pero tampoco la peor. Era mediocre, como gran parte de la vida que compartía con Makis. El mercado de Bayview la recibió con el ajetreo somnoliento de la madrugada. Los proveedores descargaban la mercancía y algunos comerciantes ya estaban montando sus puestos. Sarah aparcó su destartalada furgoneta en la entrada de servicio y se dirigió directamente a sus puestos. Ahora tenía 3 puestos: selección jugosa, pabellones con una gran variedad de frutas que traía de toda Florida y algunas especies exóticas que encargaba del extranjero. Empezó hace 15 años con un pequeño mostrador en el que apenas cabían unas cuantas cajas de manzanas y naranjas. «Buenos días, Sarah», la saludó Eddie, el guardia de seguridad nocturno. «Hoy va a hacer mucho calor. Los meteorólogos prometen 33 grados. Gracias, Eddie. Entonces hay que dar la orden de encender los ventiladores adicionales», asintió Sarah, abriendo las persianas de su pabellón principal. Dentro olía a fruta fresca y a cera para madera, con la que había frotado los elementos de madera del mostrador. A Sarah le encantaba ese olor, el olor de su pequeño imperio, que le proporcionaba unos ingresos estables y le permitía mantener a su familia. Especialmente ahora, que se estaba preparando para la inauguración del 4.º pabellón. Una hora más tarde llegaron sus empleados, 2 mujeres y un chico estudiante que trabajaba por las mañanas. Sarah repartió las instrucciones, comprobó la entrega matutina de bayas y se puso a hacer la contabilidad. A las 7, el mercado abrió oficialmente y comenzaron a aparecer los primeros compradores. A las 10, cuando la afluencia de la tarde había disminuido, sonó el teléfono. Sarah suspiró al ver el nombre de su marido en la pantalla. «¿Sí, Makis? ¿Has recogido mi caña de pescar de la reparación?», preguntó sin saludar. «No, hoy es la inauguración del nuevo pabellón, ¿recuerdas? Te lo dije ayer durante la cena». Se oyó un suspiro de irritación. «Sarah, sabes lo importante que es para mí ir a pescar con Bryce. Él puede interceder por mí ante el nuevo director. Lo siento, pero hoy no puedo». «¿Por qué no vas tú solo?» «Porque estoy preparando una presentación». La voz de Makis se elevó. «Si pensaras un poco en mi carrera». Sarah cerró los ojos luchando contra el deseo de decirle lo que pensaba de su hamao como vendedor de aparejos de pesca, un trabajo al que siempre había mirado por encima del hombro, considerándolo temporal, pero en el que llevaba atrapado 8 años. «Está bien, le diré a Jacob que pase a recoger tu caña durante el descanso», cedió ella. La conversación terminó sin agradecimientos. Sarah sabía que Makis no se estaba preparando para ninguna presentación, sino que probablemente estaría durmiendo después de haber salido a pescar con sus amigos el día anterior. Esa salida con Bryce no era más que otra excusa para pasar el día junto al agua con una cerveza y una caña de pescar. Después del almuerzo, Viola Nist, la dueña de la florería de enfrente, se pasó por el pabellón. Alta, delgada y de aspecto llamativo, siempre le había parecido un poco provocativa a Sarah,
con sus labios rojos y su escote pronunciado, poco apropiados para trabajar en el mercado. «Hola, vecina», canturrió Viola, echando un vistazo a los puestos de fruta. «He oído que hoy abres un nuevo local. No está mal para una mujer que empezó vendiendo manzanas en el maletero de su coche». Sara siempre percibía una burla en su voz, aunque no entendía por qué. Llevaban muchos años trabajando en el mismo mercado, pero nunca habían llegado a ser buenas amigas. «Gracias, Viola. Sí, hoy inauguramos un puesto de frutas orgánicas y exóticas. Por la noche habrá una pequeña fiesta en Brisa Marina. Ven si quieres». «Oh, con mucho gusto», respondió Viola con demasiado entusiasmo. «¿También irá Makis?» «Debería», se encogió de hombros Sara, «si no se retrasa en el trabajo». «Salúdale», sonrió Viola, y tras comprar un par de manzanas, se alejó haciendo taconeo con los zapatos de tacón sobre el suelo de hormigón del mercado. Sara la miró mientras se alejaba, preguntándose por qué cada conversación con Viola le dejaba un regusto desagradable. Quizás porque Viola era todo lo contrario a ella, brillante, ruidosa, amante de llamar la atención. O quizás porque Makis siempre se animaba en su presencia, como si Viola le cargara de una energía que había perdido hacía tiempo en su relación con su mujer. El resto del día transcurrió ajetreado. Sara fue a ver el nuevo pabellón, donde los obreros terminaban de instalar las vitrinas refrigeradas, se reunió con el proveedor de mangos de México y acordó los detalles de la fiesta con el restaurador del Brisa Marina. A las 4 de la tarde ya había dicho 1000 palabras discutiendo el menú, las bebidas y la distribución de los invitados. El restaurante Brisa Marina estaba a 5 minutos a pie de la playa, en una de las zonas turísticas de Clearwater. El interior estaba decorado con motivos marinos, tonos azules, mesas de madera, redes y estrellas de mar en las paredes. Sara había elegido este lugar por su buena cocina y sus precios asequibles. No quería derrochar, pero tampoco escatimar en un día tan importante. «Todo estará listo a las 7, señora Blackwell», le aseguró Marta, la anciana encargada del salón. «No se preocupe, nosotros nos ocuparemos de sus invitados». Sara le dio las gracias a la mujer y salió a la calle, respirando el aire salobre del mar. El cielo sobre Clearwater comenzaba a oscurecerse, prometiendo una cálida noche de verano. Tenía mucho que hacer antes de la fiesta: cerrar los pabellones, pasar por casa para cambiarse de ropa y recordarle a Makis el evento. A las 5 cerró los pabellones, dejó a la encargada al cargo de la recaudación de la tarde y se fue a casa a cambiarse para la fiesta. Makis ya estaba en casa, tirado en el sofá con una lata de cerveza y la televisión encendida. A juzgar por su pelo mojado, acababa de salir de la ducha. «Hola», dijo sin apartar la vista de la pantalla. «Hola», respondió Sara, entrando en el dormitorio y tratando de no iniciar una conversación que seguramente se convertiría en una discusión. «¿No te has olvidado de la inauguración de hoy?» «¿Cómo podría olvidarlo? Me lo has estado recordando toda la semana», murmuró él. «Me he duchado y estoy listo para hacer de marido feliz de una mujer de negocios exitosa». Sara se tragó la respuesta sarcástica. Estaba demasiado cansada para discutir. Además, hoy era un día importante y no quería estropearlo. Mientras Sara se duchaba, las cifras y las listas de tareas le daban vueltas en la cabeza. El alquiler del nuevo pabellón, el sueldo de 2 nuevos empleados, la renovación del equipo de refrigeración. El trabajo se había convertido desde hacía tiempo en su principal fuente de satisfacción, sobre todo teniendo en cuenta que su matrimonio se estaba desmoronando. Se casaron con Makis hacía 12 años, cuando ella tenía 28 y él 32. Por aquel entonces, él trabajaba como gerente en una gran tienda de deportes y parecía tener un futuro prometedor. Ella acababa de empezar su negocio de fruta. Los primeros años fueron felices. Hacían planes, soñaban con tener hijos y ahorraban para comprar una casa.
Luego, Makis perdió su trabajo debido a los recortes y durante mucho tiempo no pudo encontrar nada comparable en cuanto a estatus y salario. Sara lo apoyó, mientras tanto su negocio crecía. Cuando por fin consiguió trabajo como vendedor en una tienda de artículos de pesca, con un sueldo mucho menor, algo se rompió en él. Se volvió irritable, bebía a menudo y pasaba su tiempo libre con amigos igualmente decepcionados con la vida, pescando. Sara se sumergía cada vez más en el trabajo, consciente de que probablemente ya no tendrían hijos. Al salir de la ducha, eligió un vestido azul oscuro, lo suficientemente elegante para la celebración, pero sin ser demasiado recargado. Un maquillaje ligero, unos zapatos cómodos. Sara sabía que la noche sería larga y no podía permitirse sufrir con unos tacones altos. De pie frente al espejo, Sara recordó cómo Makis le había dicho una vez que sus ojos color ola del mar eran lo más bonito que había visto nunca. ¿Cuándo había dejado de fijarse en el color de sus ojos? ¿Cuándo había dejado de ver en ella a una mujer y no solo una fuente de ingresos estables? Sara suspiró y se apartó del espejo. Hoy no era momento para pensamientos tristes. Hoy era el día de su triunfo profesional, el cuarto pabellón de suculenta selección, su pequeño imperio empresarial. Había empezado sola, en un simple mostrador, y ahora tenía 7 empleados, sin contar los ayudantes temporales en temporada alta. ¿Estás listo?, preguntó ella al salir al salón. Makis apagó la televisión a regañadientes y se levantó. Llevaba unos vaqueros limpios y una camisa que Sara le había regalado la pasada Navidad. Al menos se había esforzado por tener un aspecto presentable. ¿Vamos en un solo coche?, preguntó él. Sí, yo conduzco. Tú vas a beber. No era una pregunta, sino una afirmación. Makis no discutió. De camino al restaurante, Sara intentó contarle a su marido sobre el nuevo pabellón y los planes de expansión, pero él respondía con monosílabos, mirando por la ventana. Ella se rindió después de varios intentos y el resto del trayecto lo hicieron en silencio. «Oye, ¿va a ir Viola?», preguntó Makis de repente, cuando ya se acercaban al Brisa Marina. Sara sintió que algo se le encogía por dentro. Por supuesto, solo le interesaba Viola. «He invitado a todos los vecinos del mercado», respondió ella evasivamente, tratando de no mostrar lo mucho que le había afectado la pregunta. El coche se detuvo en el aparcamiento del restaurante. Ya había varios coches conocidos, lo que significaba que los primeros invitados ya habían llegado. Sara respiró hondo, preparándose para fingir ser la anfitriona feliz y exitosa de la velada. Miró a su marido, que ya estaba abriendo la puerta, claramente con prisa por entrar en el restaurante. «Makis», lo llamó. «Es importante para mí. Por favor, hoy nada de...». Se calló, sin saber cómo decir «nada de tus borracheras», sin empezar una discusión. «Solo quédate conmigo hoy, como antes». Makis la miró con una expresión extraña, una mezcla de irritación y, tal vez, arrepentimiento. «Por supuesto, querida», dijo en un tono que no prometía nada bueno. «Seré el marido perfecto para la mujer de negocios perfecta». Sara suspiró y salió del coche. Bueno, había hecho todo lo que podía. Ahora solo le quedaba esperar que Makis no le arruinara esa importante velada. El restaurante Brisa Marina recibió a Sara y Makis con luces tenues y música suave. Las paredes azules, decoradas con estrellas de mar y redes de pesca, creaban una sensación acogedora. La encargada del salón, una anciana llamada Marta, los recibió cálidamente en la entrada. «Señora Blackwell, todo está listo, tal y como lo pidió», dijo con una sonrisa. «Su mesa está en la esquina del fondo, el bar está abierto y ya están sirviendo los aperitivos». «Gracias, Marta». Sara asintió con gratitud. «¿Ha llegado ya algún invitado?» «Sí, unos 10 o 15. La mayoría están en el bar».
Sara asintió y se dirigió en la dirección indicada, con Makis siguiéndola con las manos en los bolsillos. Su aparente indiferencia era un mal presagio. La sección reservada del restaurante estaba decorada con vivos colores tropicales y composiciones de frutas, un elegante guiño a la profesión de Sara. Las mesas estaban cubiertas con platos de aperitivos y los camareros servían las bebidas. ¡Sara! Paul Hendricks, su principal proveedor de cítricos del centro de Florida, se acercó a ella inmediatamente. Era un hombre corpulento, con un bronceado permanente y el rostro curtido de los agricultores. Enhorabuena por la ampliación. ¿Ahora te suministraremos más naranjas? Por supuesto, Paul, sonrió Sara, estrechándole la mano callosa. Sobre todo si tus chicos seleccionan mejor la mercancía. Paul se rió y se dio una palmada en la rodilla. Siempre tan exigente, pero por eso te queremos, ¿verdad, Makis? Makis, que ya había cogido un vaso de whisky del camarero que pasaba por allí, esbozó una sonrisa forzada. Sí, nuestra Sara sabe ser exigente. Algo en su tono hizo que Sara se tensara, pero mantuvo la sonrisa. Hoy era su noche y no permitiría que nada la arruinara. La siguiente media hora transcurrió entre saludos y felicitaciones. Sara pasaba de un grupo a otro, intercambiando noticias con los comerciantes del mercado, recibiendo cumplidos de los clientes habituales y discutiendo posibles suministros con los granjeros. Todo ese tiempo, con el rabillo del ojo, vigilaba a Makis, que se había instalado en la barra y vaciaba metódicamente un vaso tras otro. Entre los invitados se encontraba Emma Rodríguez, propietaria del pabellón de quesos vecino. Alta latinoamericana de abundante cabello negro rizado, era una de las pocas mujeres con las que Sara mantenía algo parecido a una amistad. ¿Cómo está hoy nuestro gruñón?, preguntó Emma en voz baja señalando a Makis. Ya lo ves, suspiró Sara. Espero que no se emborrache demasiado. Te mereces esta noche, dijo Emma apretándole la mano, y te mereces más que... No terminó la frase, pero Sara la entendió. Emma llevaba tiempo insinuando que Makis era un lastre del que era mejor deshacerse, pero a Sara el divorcio le parecía una derrota. Además, a pesar de todos los problemas, tenían una historia en común que no podía borrar así como así. A las 8:30 entró en el restaurante Orián Vega. A diferencia de muchos de los presentes, iba vestido de forma formal, con pantalones oscuros y camisa clara. El apuesto venezolano, con su espeso bigote negro y sus ojos atentos, tenía un aspecto muy diferente al de 5 años atrás, cuando apareció por primera vez en el mercado en busca de cualquier trabajo. Sara sonrió ampliamente, mostrando unos dientes blancos e impecables. Enhorabuena por el nuevo pabellón, siempre ha sido un ejemplo para mí. Gracias, Orián, respondió Sara con sincera alegría. Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal los nuevos suministros? Se entretuvieron hablando del negocio de la fruta. Orián se especializaba en frutas exóticas de Sudamérica que suministraba a través de sus familiares. En esos años, había pasado de ser un inmigrante ilegal asustado a un empresario seguro de sí mismo. Pero, como Sara sabía, parte de su familia seguía viviendo en Estados Unidos sin papeles, y ese tema seguía siendo doloroso para él. ¿Dónde está tu marido?, preguntó Orián tras unos minutos de conversación. En el bar, respondió Sara, señalando en esa dirección y tratando de no mostrar su irritación. Ya sabes, no le gustan este tipo de eventos. Orián miró en la dirección indicada y su rostro cambió por un instante, como si hubiera visto algo desagradable, pero enseguida recuperó su expresión anterior. Lo entiendo. Las reuniones de negocios no son para todo el mundo. En ese momento, la puerta de entrada del restaurante se abrió de nuevo, atrayendo la atención de muchos invitados. Viola Nist apareció en la sala con el dramatismo de una estrella de cine en un estreno, con un vestido rojo ajustado, los labios pintados de un color vivo y un peinado alto.
Su aparición, como siempre, no pasó desapercibida. «¡Sarochka!», se dirigió directamente a la anfitriona de la velada, haciendo sonar sus tacones altos sobre el suelo de madera. «Perdona por llegar tarde, querida». El último cliente no se decidía por un ramo para su novia. Abrazó a Sara, envolviéndola en una nube de perfume dulce. Sara sonrió cortésmente, pero no pudo evitar notar cómo Maki se enderezó en la barra al ver a Viola, cómo su mirada se aclaró instantáneamente tras el velo de alcohol. «Me alegro de que hayas podido venir», dijo Sara, liberándose del abrazo. «No me habría perdido un evento así por nada del mundo». Viola echó un vistazo evaluador al restaurante. «Oh, veo que tu marido ya está aquí. Voy a saludarlo». Sin esperar respuesta, se dirigió a la barra. Sara la miró, sintiendo una mezcla de irritación y vaga inquietud. Había algo extraño en la forma en que Viola siempre se dirigía hacia Makis, como si no pudiera esperar a estar cerca de él. Y aún más extraño era cómo él siempre reaccionaba a su llegada, con una vivacidad que hacía tiempo que no mostraba hacia su esposa. «No te preocupes por ellos», dijo Orián en voz baja, como si le hubiera leído el pensamiento. «Hoy es tu día, disfrútalo». Sara asintió con gratitud e intentó seguir su consejo. Pasó los siguientes 30 minutos charlando con los invitados, sin atreverse a mirar hacia la barra, donde Viola y Makis hablaban en voz baja, riéndose de vez en cuando. A las 9, decidiendo que ya se habían reunido casi todos los invitados, Sara se acercó al centro de la sala y golpeó su copa con una cucharilla para llamar la atención. Las conversaciones en voz baja se acallaron y todos volvieron la mirada hacia ella. «Queridos amigos», comenzó, sintiendo una ligera emoción. «Gracias por venir a compartir conmigo este día tan especial. Hace 15 años empecé mi andadura en el mercado de Biview con un pequeño puesto. No tenía ni experiencia ni capital, solo ganas de trabajar y crear algo propio». Sara recorrió la sala con la mirada. Muchos de los presentes la recordaban de aquellos primeros días, una joven que vendía solo fruta local y podía hablar durante horas sobre las características de cada variedad de manzana o cítrico. A lo largo de estos años hemos pasado por muchas cosas juntos: crisis económicas, huracanes, una pandemia, pero hemos resistido, y hoy me enorgullece anunciar la apertura del cuarto pabellón de Suculentos, donde nos especializaremos en frutas orgánicas y exóticas. Levantó su copa. «Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado en este camino. A mis proveedores, especialmente a ti, Paul», asintió con la cabeza al agricultor, «que siempre me traías las mejores naranjas, incluso cuando solo pedía un par de cajas. A mis fieles clientes, muchos de los cuales se han convertido en amigos, a mis empleados, sin los cuales este éxito no habría sido posible». Sara hizo una pausa y miró hacia la barra, donde Makis estaba de pie, apoyado en la barra con una copa en la mano. Junto a él, demasiado cerca como para que se pudiera considerar una simple conversación amistosa, estaba Viola. Y, por supuesto, a mi marido, Makis, que se detuvo sin saber qué decir. ¿Me ha apoyado? No en los últimos años. ¿Ha creído en mí? Tampoco. Que siempre ha estado a mi lado. Esa pausa forzada y la inseguridad en su voz no pasaron desapercibidas para los invitados. Se produjo un silencio incómodo, que rompió de repente el propio Makis. «Oh, sí, siempre estoy cerca», dijo, apartándose de la barra y dando unos pasos hacia el centro de la sala. Sus movimientos eran un poco inestables, señal de que había bebido bastante. «Cerca de mi exitosa esposa, mi gurú de los negocios». Sara se quedó paralizada, sintiendo cómo todas las miradas se dirigían hacia Makis. En su voz se percibía una burla imposible de ignorar. «Makis, ¿continuamos más tarde?», sugirió ella en voz baja, esperando evitar lo inevitable. «No, no, querida», respondió él con una amplia sonrisa, pero con la mirada fría. «Yo también quiero brindar.
por mi esposa, que ha construido un imperio a partir de puestos de fruta, por la mujer que lo controla todo, incluido yo. Alguien en la sala se rió nerviosamente y los demás se miraron con incomodidad. Sara sintió que le ardían las mejillas. Captó la mirada compasiva de Emma, que estaba de pie junto a la ventana. ¿Verdad, Sara?, continuó Makis dando un gran trago a su copa. Cuéntales cómo tengo que pedirte permiso para ir a pescar, cómo controlas cada dólar que gasto, cómo no estoy a la altura de tus altos estándares. Makis, por favor. Sara dio un paso hacia él, pero él la apartó con un gesto. ¿Saben? Se dirigió a los invitados. Yo era gerente de una gran tienda de deportes, tenía una carrera, y ahora solo soy el marido de Sarah Blackwell, un vendedor de cañas de pescar al que su mujer mantiene por caridad. Eso no es cierto. Sara sintió un nudo en la garganta y notó cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre hemos sido socios. ¿Socios? Makis se rió con amargura. No, querida, tú eres la jefa y yo... Hizo una pausa y miró a los invitados, que se habían quedado en silencio. Solo soy un marido que te sirve de cartera. Aunque no, ni siquiera como cartera. Más bien como alguien a quien le enseñas tu cartera. Fue como un puñetazo en el estómago. Sara se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. Siempre había sabido que Makis no estaba contento con su situación, que envidiaba su éxito. Pero oírlo así, en público, delante de todas las personas con las que trabajaba, era insoportable. Viola, que estaba de pie junto a la barra, se rió en voz baja, tapándose la boca con la mano. Esa risa, llena de malicia, resonó con especial claridad en el silencio. Sara sintió cómo todo su interior se contraía por la humillación. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. Emma dio un paso adelante, con la clara intención de intervenir, pero no llegó a tiempo. Makis, ¿no te parece que esto es inapropiado? La voz de Orián sonó inesperadamente firme. Se colocó junto a Sara como protegiéndola. Hoy es el día de tu esposa. Se merece, como mínimo, respeto. Ah, nuestro exitoso señor Vega, dijo Makis con una sonrisa burlona, dirigiendo su mirada ebria hacia Orián. Otro genio más del jardín de Sara. No te metas en asuntos familiares, amigo. No me entrometo, respondió Orián con calma. Solo recuerdo las buenas costumbres. Makis lo miró con desprecio y se volvió hacia su esposa. ¿Lo ves, querida? Incluso sus defensores ya se han puesto en fila. Makis, basta, dijo Sara, que por fin había recuperado la voz. Estás borracho, salgamos a hablar. No tengo nada que decirte, dijo él, dando otro trago a su copa. Ya lo sabes todo. Sabes que estoy atrapado en este trabajo que odio. Sabes que cada día me siento un fracasado a tu lado. Sabes que vivo de tu dinero, en tu casa, comiendo tu comida. Sus palabras sonaban cada vez más amargas y rencorosas. Los invitados comenzaron a cuchichear. Algunos apartaban la mirada sin querer ser testigos de una disputa familiar ajena. 12 años, continuó Makis. 12 años fingiendo que todo va bien, que me gusta ser tu sombra, que no me importa que dispongas de mi vida porque pagas las facturas. ¿No es así?, temblaba la voz de Sara. Nunca te he considerado... ¿Recuerdas que quería abrir mi tienda de pesca hace 3 años? La interrumpió Makis. ¿Y qué me dijiste? Que era arriesgado, que no tenía suficiente experiencia, que era mejor esperar. Y luego abriste un segundo pabellón. Luego un tercero, ahora un cuarto. Sara recordó aquella conversación. Sí, dudaba de su idea. Él no tenía experiencia en la gestión de negocios, quería endeudarse, no había pensado bien el plan de negocio. ¿Pero había estado guardando rencor todos estos años? Solo quería... Lo sé, la interrumpió Makis de nuevo. Querías lo mejor, siempre quieres lo mejor, pero ¿sabes qué? Eso solo me hace sentir peor. Apuró el vaso y lo dejó con estrépito sobre la mesa más cercana.
Varias personas se sobresaltaron al oír el ruido. Y aquí estoy, en tu triunfo. Su voz se hizo más fuerte. Y me doy cuenta de que todos estos años solo he sido solo un adorno en tu exitosa vida. Un marido que solo te sirve como cartera de crédito. Lo coges cuando lo necesitas y lo devuelves con intereses. Viola volvió a reír, esta vez sin disimular. Su risa, aguda y desagradable, cortó el silencio como un cuchillo. Sara notó cómo intercambiaban miradas, demasiado íntimas para unos conocidos casuales. De repente, muchas cosas encajaron. Sus constantes retrasos en el trabajo, el interés exagerado de ella por Makis, sus raro encuentros. Sara sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Años de matrimonio, años de apoyo y paciencia, y así era como él le pagaba. Con una humillación pública y por lo que parecía, con una infidelidad. Creo que deberíamos irnos a casa, dijo ella tratando de mantener la dignidad. Oh no, querida, sonrió Makis. Acabo de empezar a divertirme. Es tu fiesta, ¿recuerdas? Se giró para coger otra copa de un camarero que pasaba, y en ese momento la puerta del restaurante se abrió de par en par. En el umbral estaba Orián Vega, un antiguo empleado de Sara y ahora propietario de un puesto de frutas exóticas. Sara le hizo un gesto con la mano para invitarlo a unirse a la fiesta. Orián le respondió con un gesto y comenzó a abrirse paso entre las mesas, pero de repente se detuvo, como si hubiera visto un fantasma. Su mirada se clavó en Makis, y en ella se leía el reconocimiento y la conmoción. Makis, absorto en su diatriba, aún no se había percatado de la llegada del nuevo invitado. Seguía expresando en voz alta sus quejas a su esposa, sin sospechar que en la sala se encontraba el hombre que podía destruir toda su vida. Cuando Orián se acercó a su mesa, Sara notó que se había puesto pálido y se había tensado. Había algo extraño en su comportamiento. «Buenas noches», dijo Orián, sin apartar la mirada de Makis. «Disculpen la tardanza». Solo entonces Makis se volvió y lo vio. Por un instante sus miradas se cruzaron y, aunque Makis nunca antes había prestado atención al antiguo empleado de su esposa, algo en la expresión de Orián lo dejó paralizado. Un silencio sepulcral envolvió la mesa en la que estaban Sara, Makis y Orián. Los invitados, que acababan de presenciar la humillación pública de la anfitriona, observaban ahora una extraña escena. El antiguo empleado de Sara y su marido se miraban con tal tensión que parecía que el aire entre ellos estuviera a punto de chispear. «¡Orián!». Sara rompió el silencio primero, tratando de aliviar la tensión. «Gracias por venir. Me alegro de verte». Orián apartó con dificultad la mirada de Makis y se volvió hacia Sara. Su rostro, normalmente abierto y afable, estaba tenso y sus ojos delataban inquietud. «Enhorabuena por el nuevo pabellón», dijo, pero su voz sonaba automática, como si sus pensamientos estuvieran lejos. «Perdona el retraso. Me he entretenido con los proveedores». «No pasa nada», dijo Sara al ver que Makis daba un paso atrás, como si estuviera a punto de huir. «¿Recuerdas a mi marido, Makis?». Orián asintió lentamente y volvió a mirar a Makis. «Sí, claro, nos conocemos». Algo en su tono hizo que Sara se pusiera en guardia. Miró de Orián a su marido y viceversa, tratando de entender qué estaba pasando entre ellos. Makis palideció aún más, y su labio inferior temblaba ligeramente. «Tenemos que hablar», dijo Orián con inesperada firmeza, dirigiéndose a Makis. «A solas». «No tenemos nada de qué hablar», intentó sonreír Makis, pero le salió patético. «Apenas te conozco. Hace 3 años», dijo Orián en voz baja. «Carretera 41, a la salida de Clearwater. Un sedán rojo con una abolladura en el parachoques delantero. ¿Te acuerdas?». El efecto fue inmediato. Makis se tambaleó, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su rostro adquirió un tono verdoso. «Yo no...». «Te equivocas. ¿Qué está pasando?».
Sara miró de un hombre a otro. ¿De qué están hablando? Viola, que estaba cerca y no se había perdido ni una palabra de la conversación, se acercó. ¿Qué pasa, Makis? Le puso la mano en el hombro, pero él la apartó con irritación. Nada, respondió él secamente. Este tipo se equivoca. No, negó Orián con la cabeza. No me equivoco, lo vi todo. Estabas borracho, ibas demasiado rápido y atropellaste a una persona, y luego te fuiste sin ni siquiera parar. Sara sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Un accidente de coche? ¿Un hombre? Makis había atropellado a alguien y se había dado a la fuga. Sonaba tan descabellado que, en un primer momento, no dio crédito a sus oídos. Orián, ¿estás seguro? Se agarró al respaldo de la silla para no caerse. Es una acusación muy grave. Lo vi con mis propios ojos, dijo Orián sin apartar la mirada de Makis. Volvía del trabajo, iba por el arcén. Ya era de noche. Tu coche, lo reconocí porque te había visto varias veces en el mercado, salió a toda velocidad de una curva. Había un hombre en el paso de peatones. El impacto fue tan fuerte que lo lanzó varios metros. Makis guardaba silencio, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Mirando al suelo, evitaba la mirada de su esposa. ¿Por qué no lo denunciaste a la policía? La voz de Sara sonaba ronca. Era ilegal. Orián se encogió de hombros. Una sola llamada a la policía y me habrían deportado. Tenía una familia aquí, a mi hermana y a sus hijos. No podía arriesgarme. Sara recordó aquella noche de hacía 3 años. Makis había vuelto tarde a casa, olía mucho a alcohol, pero eso no era raro. A la mañana siguiente dijo que lo habían cortado en la carretera y que se había golpeado contra un poste. El parachoques delantero estaba abollado y el guardabarros rayado. Ella ni siquiera dudó de sus palabras. Luego llevaron el coche al taller y el incidente quedó en el olvido. El hombre que... A Sara le costaba articular las palabras. ¿Sobrevivió? Orián bajó la mirada. No, murió en el acto. Le tomé el pulso, pero Sara sintió náuseas. Su marido había matado a un hombre y había huido. Y había vivido todos estos años como si nada hubiera pasado. Dormía a su lado, la miraba a los ojos, le hablaba de sus planes para el futuro, sabiendo todo ese tiempo que tenía las manos manchadas de sangre. «Es mentira», dijo Makis, recuperando por fin la voz. «Se lo ha inventado todo. ¿Un inmigrante sin papeles contra mí? ¿Quién le va a creer?» «Ahora tengo documentos», respondió Orián con calma, «y testigos que vieron cómo me acerqué al cuerpo justo después del accidente». «¿Por qué has estado callado todo este tiempo?», preguntó Sara, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. «¿Por qué has hablado ahora?» «Obtuve la tarjeta de residencia hace 2 meses», explicó Orián. «Ya no corro el riesgo de ser deportado, y he montado mi propio negocio, me he establecido. Ahora puedo permitirme decir la verdad. Y sabes», miró a Makis, «no pensaba hacerlo hoy. Quería hablar primero contigo a solas, pero cuando vi cómo tratabas a Sara, que siempre ha sido tan buena conmigo». Viola, que estaba a su lado, comenzó a retroceder. Su rostro expresaba una mezcla de conmoción y miedo. «Makis, creo que es mejor que nos vayamos», susurró. «¿Nosotros?» Sara miró directamente a Viola por primera vez. «¿Qué quieres decir con babyismo?» Viola se sonrojó y bajó la mirada. «Solo pensé». «Sara», dijo Makis dando un paso hacia su esposa, «hablemos en casa. Este hombre está delirando. Quizá vio algún accidente, pero no era yo. Se ha confundido». «Traje azul, corbata roja», dijo Orián de repente. «Llevabas traje. Es extraño para un viaje normal, ¿no? Y la corbata ondeaba al viento cuando saliste del coche para ver lo que habías hecho. Y luego te fuiste enseguida». Sara recordó que ese día Makis tenía una reunión importante. Se había puesto su mejor traje y la corbata roja que ella le había regalado. Dijo que se reunía con un posible empleador,
que por fin podría conseguir un puesto digno, y volvió borracho, con el coche abollado y sin corbata. «¿Dónde está tu corbata, Makis?», le preguntó en voz baja. «La roja con la que te fuiste por la mañana». Makis tragó saliva, sus ojos se movían rápidamente por la habitación, como buscando una salida. La perdí, probablemente en el bar. Dijiste que estabas en una entrevista de trabajo. Sí, pero luego me desanimé porque no conseguí el trabajo y me fui a tomar una copa, dijo Makis demasiado rápido. Las palabras se le atropellaban. Allí debí de perder la corbata. Se quedó en el lugar del accidente, dijo Orián en voz baja. Vi cómo se te caía cuando volviste al coche, pero no pude acercarme a recogerla. Temía que alguien me viera junto al cadáver. Los clientes que aún quedaban en el restaurante comenzaron a hablar en voz baja. Algunos ya estaban sacando sus teléfonos, evidentemente para llamar a la policía. Emma, la amiga de Sara, se acercó a ella y le apretó la mano con fuerza. «Vamos a apartarnos», le susurró. «Necesitas sentarte». Pero Sara parecía pegada al suelo. Miró a Makis, tratando de ver en él al hombre con el que se había casado 12 años atrás, pero solo veía a un hombre asustado, acorralado, dispuesto a todo para salvar su pellejo. «¿De verdad atropellaste a alguien y te fuiste?», preguntó ella, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Dime la verdad, Makis, por una vez en tu vida». Makis la miró con tal desesperación que, por un instante, ella sintió lástima por él. «No quise hacerlo», susurró él. «Fue un accidente. Bebí en la entrevista, me lo ofrecieron y no pude negarme. Y entonces ese hombre apareció de la nada. Estaba en un paso de peatones», le recordó Orián con dureza. «El semáforo estaba en verde. No lo vi», dijo Makis en voz baja, pero ahora todos podían oírlo. «Cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Estaba inmóvil. Sabía que estaba muerto. ¿Qué podía hacer?» «Quedarte», dijo Sara, sintiendo cómo crecía en su interior una fría ira. «Llamar a una ambulancia, a la policía, asumir la responsabilidad». «¿Y ir a la cárcel?». Makis sonrió con amargura. «¿Eso es lo que querías?». «Quería que hubieras actuado como un hombre, no como un cobarde». Esas palabras golpearon a Makis como una bofetada. Retrocedió, con el rostro desfigurado por la ira. «Siempre has sabido cómo humillarme», siseó. «Siempre has sido tan correcta, tan impecable. Nunca has cometido un error, a diferencia de mí». «¿Un error?». Sara no daba crédito a sus oídos. «¿Llamas error a matar a un hombre? Fue un accidente que tú ocultaste y seguiste viviendo como si nada hubiera pasado». Makis miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró miradas de reprobación. Incluso Viola se apartó de él, claramente sin querer verse envuelta en semejante escándalo. «¿Lo sabías?». Sara se volvió repentinamente hacia Viola. «¿Lo sabías?». «No», exclamó ella. «Te lo juro, Sara, no tenía ni idea. Pero tú y Makis...». Sara no se atrevía a decirlo en voz alta. «Fue solo...». Viola extendió los brazos, impotente. «No significaba nada». «Para mí sí significaba», dijo Makis con inesperada firmeza. «Para mí era importante». Esa confesión le dolió más que todas las revelaciones anteriores. Sara sintió que algo se rompía dentro de ella. 12 años de matrimonio, todas las dificultades que habían superado juntos, todo el apoyo que ella le había brindado, todo se derrumbó en un instante. «Así que me has engañado», constató ella. «Con Viola, mi vecina del mercado, y además ocultaste el asesinato de una persona». «Yo no...». «Basta de mentiras», lo interrumpió Sara. «No quiero oír ni una palabra más». Se volvió hacia Orián. «¿Qué vas a hacer?». «Ir a la policía», respondió él. «Contarles todo lo que vi». «¿No te creerán?», intentó devolverle la confianza Makis. «Han pasado 3 años.
¿Dónde están las pruebas? La policía conserva las pruebas de los casos sin resolver, señaló uno de los invitados. Si tu corbata estaba allí... Además, tengo testigos que vieron cómo ayudaba al herido, dijo Orián. Confirmarán que yo estaba allí. Makis parecía acorralado. Su mirada se movía de un rostro a otro hasta que se detuvo en Sara. ¿Vas a dejar que lo hagan?, preguntó. ¿Dejarás que me envíen a la cárcel? Tú mismo te enviaste a la cárcel en el momento en que decidiste huir del lugar del accidente, respondió Sara. No puedo defenderte, y no quiero hacerlo. Makis la miró con tal desesperación que, por un instante, volvió a sentir lástima por él, pero solo por un instante. Luego recordó cómo la había humillado delante de todos, cómo había confesado su infidelidad, cómo se había descubierto que ocultaba un asesinato. No, no podía perdonarlo, ni quería. Voy a llamar a la policía, dijo Orián sacando el teléfono. Espera, dijo Makis extendiendo la mano. Hablemos. Tiene que haber otra salida. ¿Qué salida, Makis?, preguntó Sara con cansancio. Has matado a un hombre y has huido. Has vivido 3 años con eso, sabiendo que le habías quitado a alguien el marido, el padre, el hijo, y ni una sola vez pensaste en confesar. Tenía miedo, susurró él. Miedo de perderte. Ahora me has perdido. Esas palabras parecieron sacar el último aliento de Makis. Se dejó caer en una silla y se cubrió la cabeza con las manos. Lo siento, dijo. Lo siento mucho. Pero Sara sabía que lo único que lamentaba era que lo hubieran atrapado, que todos sus secretos hubieran salido a la luz, que ahora lo esperaba el castigo. ¿Quién era?, le preguntó a Oriana. El hombre al que... Se llamaba Raymond Lowell, respondió Oriana. 44 años trabajaba en una empresa constructora. Casado, 2 hijos. Volvía del trabajo. Sara cerró los ojos e imaginó a ese hombre desconocido, a su familia, su pérdida. Y todos esos años había vivido con quien les había arrebatado a su ser querido. Había dormido en la misma cama, compartido la comida, hecho planes. Emma le apretó la mano con más fuerza. «Vámonos de aquí», susurró. «Tienes que calmarte. La policía se encargará de todo». «No», negó Sara con la cabeza. «Tengo que quedarme aquí. Tengo que saber la verdad. Toda la verdad». Se volvió hacia Makis. «¿Por qué estaba abollado el coche? Dijiste que te habían cortado el paso y que habías chocado contra un poste». Makis la miró con ojos apagados. «Sí que me golpeé contra un poste. Después de atropellarlo. Entré en pánico y perdí el control. Y no se te ocurrió volver, comprobar si aún estaba vivo. Quizás se le podía ayudar». «Estaba muerto», dijo Orián en voz baja. Le tomé el pulso. El golpe fue muy fuerte. Sara sintió que las náuseas le subían por la garganta. No podía seguir estando cerca de Makis. No podía respirar el mismo aire que él. «Me voy», dijo. «Orián, haz lo que tengas que hacer». «Sara, espera». Makis se levantó de un salto. «Podemos arreglarlo todo. Iré a la policía y confesaré todo. Pero no te vayas». «Ya no importa», respondió ella. «Es demasiado tarde». Se volvió hacia los invitados, muchos de los cuales parecían conmocionados por el drama que se estaba desarrollando. «Disculpen por arruinarles la velada», dijo. «La fiesta ha terminado». Emma la abrazó por los hombros y la llevó hacia la salida. Sara sentía que las piernas le fallaban. Todo lo que había pasado en la última hora parecía una pesadilla, pero era la realidad, su realidad. A sus espaldas oyó la voz de Orián, hablando tranquilamente por teléfono con alguien, probablemente con la policía. No se volvió. Esa noche debía ser la culminación de su éxito profesional. En cambio, se había convertido en la ruina de su vida personal. Pero, curiosamente, Sara no solo sentía dolor, sino también alivio. Era como si un pesado fardo, cuya existencia ni siquiera sospechaba, hubiera caído por fin de sus hombros.
El aire frío del exterior le refrescó el rostro. Clearwater vivía su habitual vida nocturna. Los turistas paseaban, las ventanas de los restaurantes brillaban y los coches pasaban por la calle. Nadie sabía nada de la tragedia que se había producido en el Sea Breeze. Nadie, excepto los que estaban dentro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Emma en voz baja. Sara miró al cielo estrellado. En algún lugar, entre las estrellas, estaba la respuesta a esa pregunta. Pero, por el momento, no la veía. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero sé que nada volverá a ser como antes. La casa recibió a Sara con un silencio sepulcral. Entró, dejó las llaves en la mesita de la entrada y se dirigió al salón sin encender la luz. La luz de la luna se colaba por las ventanas sin cortinas, proyectando sombras caprichosas en las paredes y los muebles. Todo a su alrededor le parecía extraño, como si hubiera entrado en la casa de unos desconocidos. Después de lo que pasó en el restaurante, Emma la llevó a casa. Makis se quedó para declarar a la policía, que había llamado Orián. Sara no sabía si lo habían detenido o lo habían dejado marchar, ni quería saberlo. Al menos, no en ese momento. Se dejó caer en el sofá, donde hacía unas horas Makis estaba sentado con una lata de cerveza, preparándose para acompañarla a la fiesta. Entonces pensaba que lo peor que podía pasar era que se emborrachara. ¿Cómo se equivocaba? Sara no sabía cuánto tiempo había estado sentada en la oscuridad cuando oyó el ruido de la puerta al abrirse. Makis. Así que no lo habían arrestado. Al menos, por ahora. Entró lentamente, como a hurtadillas, y se quedó inmóvil al ver su silueta a la luz de la luna. Sara, dijo con voz ronca, no sabía que estabas aquí. Ella no respondió. Las palabras parecían sin sentido después de todo lo que había descubierto ese día. Makis encendió la lámpara y la habitación se llenó de una luz suave. Parecía haber envejecido 10 años. El rostro demacrado, ojeras, los hombros encorvados. Me han dejado en libertad bajo fianza, dijo sin esperar a que ella preguntara. Mañana tendré que prestar declaración oficial. Sara asintió sin mirarlo. ¿Has confesado? Sí, dijo él, dejándose caer en el sillón de enfrente. Todo, que estaba borracho, que perdí el control del coche, que vi que había atropellado a un hombre, pero que me asusté y me fui. ¿Qué te puede pasar? No lo sé con certeza. Probablemente varios años de cárcel. Por homicidio involuntario, por imprudencia y por abandonar el lugar del accidente. Sara finalmente lo miró. El hombre que tenía delante le parecía un completo desconocido. Era como si la máscara que había llevado durante todos estos años se hubiera caído por fin, dejando al descubierto su verdadero rostro. ¿Por qué no me lo contaste entonces?, preguntó ella. Justo después del accidente. Lo habrías entendido. Habríamos decidido juntos qué hacer. Makis negó con la cabeza. Me habrías obligado a ir a la policía. Siempre has sido tan correcta. Y yo tenía miedo a la cárcel, miedo a perder lo poco que me quedaba. ¿Incluyéndome a mí? Él la miró con una extraña mezcla de ternura y amargura. Especialmente a ti. Sabes, a veces te odiaba por tu éxito, por haberlo conseguido todo tú sola, mientras que yo hizo un gesto indefinido con la mano. Pero nunca dejé de quererte, ni siquiera cuando te engañaba. Esas palabras deberían haberla herido, causarle dolor. Pero Sara solo sentía cansancio, un cansancio mortal por las mentiras que la habían rodeado durante tantos años. ¿Cuánto tiempo llevas con Viola?, preguntó ella. Makis apartó la mirada. 2 años, quizá un poco más. Empezó por casualidad. Después del accidente, no podía dormir, pensaba constantemente en esa persona. Empecé a beber más de lo habitual. Viola se dio cuenta de que algo no iba bien. Un día, después del trabajo, estábamos sentados en un bar. Yo estaba borracho y se atascó. Se lo conté todo. Se lo contaste a ella, pero a mí no, dijo Sara,
sintiendo cómo la ira crecía en su interior. A una desconocida, pero no a mi mujer. Ella no me juzgó, respondió Makis en voz baja. Dijo que ella habría hecho lo mismo en mi lugar, que había sido un accidente y que yo no tenía la culpa. Sí que tienes la culpa, Makis, dijo Sara inclinándose hacia adelante. Estabas borracho al volante. Atropellaste a un hombre y te fuiste en lugar de ayudarlo o llamar a una ambulancia. Tú tienes la culpa. Él se encogió ante sus palabras, como si le hubieran dado un golpe. Lo sé, susurró. Ahora lo sé. Se quedaron sentados en silencio, separados no solo por la mesa de centro, sino también por el abismo de mentiras que Makis había construido durante años. Cuando Orián entró en el restaurante, rompió el silencio Sara. No sabías que había visto el accidente, ¿verdad? Te asustó otra cosa. Makis asintió. Me asustó que te contara lo nuestro con Viola. Nos había visto juntos. ¿Antes del accidente? Sí, unos meses antes. Entonces solo era un coqueteo, nada serio. Pero Orián trabajaba cerca del puesto de flores de Viola, descargando mercancía. Nos vio hablando, riendo. Una vez nos vio cuando la besé, pensando que nadie nos veía. Sara cerró los ojos, imaginándose la escena. Su marido besa a la vecina del mercado mientras ella trabaja a pocos metros, detrás de la pared del puesto. Entonces, vuestra relación comenzó antes del accidente, dijo ella. Y después de atropellar a esa persona, se lo contaste todo y ella, ¿qué hizo? ¿Te compadeció? ¿Te apoyó? Algo así, respondió Makis haciendo un gesto con las manos. Viola no es como tú. Ella no ve todo en blanco y negro. Ella entiende que las personas cometen errores. Matar no es un error, Makis, dijo Sara sintiendo que su voz temblaba de ira. Es un delito, y que me hayas engañado tampoco es un error, es una elección, tu elección. Makis bajó la cabeza. Lo sé, es solo que con ella era más fácil. No me exigía que fuera mejor, no me hacía sentir como un fracasado. Nunca te he llamado fracasado, exclamó Sara. No hacía falta, sonrió Makis con amargura. Bastaba con ser tú misma, exitosa, fuerte, independiente. A tu lado siempre me sentía insuficiente. Sara no supo qué responder. Siempre había apoyado a su marido, le había ayudado a buscar trabajo, le había propuesto aprender una nueva profesión, pero él rechazaba todas las opciones, excepto las que se le ocurrían a él mismo, y cuando sus ideas no funcionaban, culpaba a todo el mundo menos a sí mismo. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, continuó Makis tras una pausa. Viola nunca me ha querido, solo me utilizaba para hacerte daño. ¿A mí? Sara levantó las cejas con sorpresa. ¿Por qué a mí? Siempre ha envidiado tu éxito. Decía que miras a todo el mundo por encima del hombro, que te crees mejor que los demás, que tu negocio prospera solo porque te arrastras ante las personas adecuadas. Sara no podía creer lo que oía. Siempre había sentido la animadversión de Viola, pero no entendía el motivo. Ahora todo encajaba. ¿Y tú? ¿Tú también lo pensabas? Makis se encogió de hombros. A veces, cuando estaba enfadado contigo, cuando me sentía insignificante a tu lado, pero en el fondo sabía que lo habías conseguido todo con tu esfuerzo. Qué noble por tu parte, dijo Sara sin ocultar su sarcasmo. Y hoy, en el restaurante, continuó ella tras una pausa, cuando dijiste que solo me necesitabas como cartera. ¿De verdad piensas eso? Makis guardó silencio, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. No del todo, pero hay algo de verdad en que llevo mucho tiempo viviendo a tu costa, y eso es humillante para un hombre. Nunca te he reprochado el dinero. No hacía falta, repitió él. El mero hecho de que ganes 3 veces más que yo lo dice todo. Sara negó con la cabeza. Todos esos años había pensado que estaba apoyando a su marido, ayudándole a superar los momentos difíciles, y él veía ese apoyo como una humillación. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó ella.
Si estabas tan mal conmigo, ¿por qué no te fuiste con Viola? Makis sonrió con amargura. ¿Y de qué habría vivido? ¿Del sueldo de vendedor de cañas de pescar? ¿En un apartamento de una habitación en las afueras? Negó con la cabeza. No estaba dispuesto a renunciar a la comodidad que me proporcionabas, el coche, la casa, los viajes. Todo eso cuesta dinero. Tu dinero. Esa confesión le dolió más que todas las anteriores. Makis se había quedado con ella por el dinero, por la comodidad, no por amor, ni por respeto, ni por lealtad a los votos que se habían hecho, por el dinero. Entonces, para ti solo era una cartera, dijo Sara en voz baja. No, no solo eso, dijo Makis inclinándose hacia ella. Te quería, Sara. A mi manera, pero te quería. Y todavía te quiero. Es solo que la vida ha resultado ser más complicada de lo que pensábamos cuando nos casamos. Sara lo miró y no vio a su marido, sino a un hombre miserable, enredado en sus propias mentiras. Un hombre que no había encontrado la fuerza para admitir sus errores, asumir su responsabilidad y empezar de nuevo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Makis tras un largo silencio. No lo sé, respondió Sara con sinceridad. La policía está investigando el accidente. Probablemente irás a juicio. Y nosotros... Hizo una pausa. Nos divorciaremos. Makis se estremeció como si le hubieran dado un golpe. No puedes borrar así como así 12 años de matrimonio, dijo. No todo fue malo. Fuimos felices en algún momento. Sí, lo fuimos, admitió Sara. Pero, ¿qué queda de esa felicidad? Me has engañado, me has mentido, has ocultado un delito, me has utilizado por dinero. ¿Cómo voy a seguir contigo después de todo esto? Puedo cambiar, dijo con voz desesperada. Ahora que todos los secretos han salido a la luz, podemos empezar de nuevo. Un nuevo comienzo. Es demasiado tarde, Makis. Sara negó con la cabeza. Hay cosas que no se pueden arreglar. Algunos puentes están quemados para siempre. Makis la miró fijamente, como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro. De repente, se enderezó y sus ojos brillaron. ¿Y si le digo a la policía que tu preciado Orián miente, que no estaba en el lugar del accidente, que se inventó toda la historia para vengarse de mí? ¿Vengarse de ti? ¿Por qué? Ya se me ocurrirá algo, dijo Makis rápidamente con fiebre. Diré que me negué a prestarle dinero, o que lo vi robar en el mercado, mi palabra contra la de un inmigrante. Un exinmigrante, lo corrigió Sara. Ahora tiene la tarjeta verde. Y testigos. ¿Y sus familiares? Makis entrecerró los ojos. ¿Su hermana y sus sobrinos? ¿También tienen documentos? Sara se estremeció. ¿Estás amenazando a su familia? Solo expongo los hechos. Se encogió de hombros Makis. Si Orián insiste en su testimonio, alguien podría informar a los servicios de inmigración sobre sus familiares. No lo harás. Sara no daba crédito a sus oídos. Ni siquiera tú podrías caer tan bajo. No me conoces bien, sonrió él. Cuando mi libertad está en juego, soy capaz de muchas cosas. Había algo nuevo en sus ojos, la fría determinación de un hombre acorralado. Sara comprendió de repente que realmente no conocía bien a su marido, o tal vez simplemente no quería ver su verdadero yo. Si tocas a la familia de Orián, su voz era baja, pero firme, haré todo lo que esté en mi mano para que te condenen a la pena máxima. Contaré tus amenazas, cómo intentaste manipular a los testigos, cómo ocultaste el crimen durante años y engañaste a todos los que te rodeaban. Makis la miró con asombro, como si la viera por primera vez. ¿De verdad vas a ponerte de su lado en contra de tu marido? Yo estoy del lado de la verdad, respondió Sara, y de la justicia. Ha muerto un hombre, Makis. Raymond Lowell. Tenía una familia, una esposa, hijos. Se merecen saber lo que pasó. Se merecen al menos algo parecido a la justicia. Makis bajó la cabeza. No quería matarlo, susurró.
Fue un accidente. Lo sé, dijo Sara suavizando el tono. Pero tienes que responder por tus actos. No por el accidente en sí, sino por haber huido. Por haber vivido 3 años como si nada hubiera pasado mientras la familia de ese hombre sufría. Volvieron a quedarse en silencio. A través de la ventana comenzaba a amanecer. Pronto saldría el sol y comenzaría un nuevo día. Pero para Sara y Makis nada volvería a ser igual. ¿Qué debo hacer?, preguntó Makis con sincero desesperación en su voz. Haz lo correcto, respondió Sara. Al menos una vez en tu vida. No sé cómo es hacer lo correcto. Siempre he elegido el camino más fácil. Lo sé. Y mira a dónde te ha llevado. Makis la miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad ya no me quieres? No sé lo que siento, respondió Sara con sinceridad. Conmoción, dolor, decepción, demasiadas cosas a la vez. Pero una cosa sé con certeza, no puedo estar con alguien en quien no confío, y ya no confío en ti, Makis. ¿Y si...? Se detuvo. Si cumplo mi castigo, me corrijo, demuestro que puedo ser mejor. No pienses en eso ahora, Sara negó con la cabeza. Primero, asume las consecuencias de tus actos. Confiesa todo a la policía. No intentes salirte con la tuya ni echar la culpa a otros. Asume tu responsabilidad. ¿Y entonces tendremos una oportunidad? Sara lo miró durante un largo rato, tratando de ver en aquel hombre destrozado al Makis del que se había enamorado 12 años atrás. Joven, ambicioso, con sueños y planes. Pero aquel Makis había desaparecido y ella no sabía si sería posible recuperarlo. No puedo prometerte nada, dijo ella finalmente. Pero si realmente cambias, si te vuelves mejor, más honesto, quién sabe. Era una verdad a medias, una mentira a medias. En el fondo, Sara sabía que su matrimonio no tenía salvación. Demasiadas mentiras, demasiado dolor. Pero ahora Makis necesitaba esperanza para reunir fuerzas y hacer lo que debía. Él asintió, como si entendiera sus motivos. Gracias, dijo en voz baja, por todo lo bueno que hemos tenido. Esas palabras sonaban como una despedida, y quizá lo eran, una despedida de la vida que habían construido juntos, de los sueños que una vez compartieron, de un futuro que ahora nunca llegaría. Sara se levantó del sofá. Me voy a casa de Emma, dijo. Necesito tiempo para pensar, y tú tienes que prepararte para ir a la policía mañana. Makis asintió sin intentar detenerla. Llamaré al abogado por la mañana, dijo. Le contaré toda la verdad, te lo prometo. Está bien, dijo Sara, dirigiéndose hacia la puerta, pero deteniéndose en el umbral. Y, Makis, deja en paz a la familia de Orián. Ellos no tienen la culpa de nada. Tienes razón, dijo él bajando la cabeza. Es solo que... me asusté. Lo sé, siempre has tenido miedo, dijo ella sin tono de reproche, solo con cansancio en la voz. Pero a veces hay que encontrar el valor para enfrentarse a los propios miedos. Con estas palabras salió de la habitación, dejando a Makis solo en la penumbra del amanecer. Mientras recogía las cosas necesarias en el dormitorio, Sara sentía una extraña tranquilidad. Era como si el fin de su matrimonio fuera inevitable y ella se hubiera estado preparando para ello inconscientemente durante años. Cuando salió de la casa, el cielo al este se tiñó de tonos rosados. Comenzaba un nuevo día. El despacho del abogado especializado en divorcios estaba en un pequeño edificio cerca del centro de Clearwater. Sara estaba sentada en una silla tapizada con tela gris, mirando los diplomas de la pared, mientras Maureen Peterson, una mujer de unos 50 años con el pelo corto y la mirada atenta, revisaba los documentos. Bien, señora Blackwell, la división de los bienes se realizará de acuerdo con estos puntos, dijo Maureen, golpeando los papeles con el bolígrafo. La casa se venderá y los ingresos se dividirán a partes iguales. Su negocio seguirá siendo totalmente suyo, ya que fue fundado antes del matrimonio y gestionado exclusivamente por usted. El coche es suyo, ya que está registrado a su nombre.
Las cuentas bancarias conjuntas se cerrarán y los fondos se dividirán proporcionalmente a las aportaciones de cada parte. Sara asintió. Todo parecía justo y razonable, aunque una parte de ella aún no podía creer que realmente se estuviera divorciando después de 12 años de matrimonio. «¿Qué hay de la pensión alimenticia?», preguntó. «Makis seguramente los pedirá». «Puede intentarlo», Morin se encogió de hombros. «Pero dadas las circunstancias, su infidelidad, el proceso penal en curso, la ausencia de hijos, es poco probable que el tribunal acceda a tal solicitud. Además, usted no es el único sustento de la familia. Él trabaja, aunque gane menos que usted». Sara asintió. En las 3 semanas transcurridas desde aquella fatídica fiesta, muchas cosas habían cambiado. Makis había cumplido su palabra y se había confesado todo a la policía. Lo habían acusado de homicidio involuntario y de abandonar el lugar del accidente. El caso iba a juicio y su abogado ya estaba negociando un acuerdo con la fiscalía. Sara alquiló un pequeño apartamento cerca del mercado y se sumergió de lleno en el trabajo. El nuevo pabellón de frutas exóticas, a pesar de su escandalosa inauguración, funcionaba bien. Parecía que el trabajo era lo único que le ayudaba a no pensar en el fracaso de su vida personal. «Hay otro asunto», dijo Morin, interrumpiendo sus pensamientos. «Su marido se niega a firmar los documentos». «¿Qué? ¿Por qué?» Sara se enderezó en la silla. «Pero él accedió al divorcio». «Accedió, pero ahora plantea nuevas condiciones». Morin sacó otra hoja de papel. «Quiere que le paguen una indemnización de $100,000 además de su parte de la venta de la casa. Según él, necesita ese dinero para pagar a un abogado para el caso penal». Sara sintió cómo la ira crecía en su interior. Incluso ahora, incluso después de todo lo que había pasado, Makis seguía viéndola solo como una fuente de dinero. «Esto es chantaje», dijo ella. «Está intentando utilizar el divorcio para conseguir aún más. Técnicamente, tiene derecho a poner condiciones», señaló Morin, «pero el tribunal no está obligado a aceptarlas. Si no firma los documentos voluntariamente, podemos iniciar el proceso de divorcio de forma unilateral. Llevará más tiempo, pero el resultado será el mismo». Sara suspiró. Más tiempo, más nervios, más dinero para abogados. Eso era precisamente lo que quería Makis: agotarla, hacerla rendirse. «Lo pensaré», dijo, levantándose. «Me pondré en contacto con ustedes mañana». Al salir del despacho del abogado, Sara se dirigió al coche, aparcado al otro lado de la calle. Era un día soleado, pero fresco. El otoño ya se estaba imponiendo. De camino al mercado pensó en la propuesta de Makis. $100,000 era una suma enorme. Pero si eso le permitía cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante. El mercado de Bivouac estaba muy concurrido, a pesar de ser un día laborable. La temporada turística estaba llegando a su fin, pero los lugareños seguían acudiendo en busca de productos frescos. Sara aparcó en su sitio habitual y se dirigió a los puestos de suculenta selección. Al pasar por delante de la floristería, vio que estaba cerrada. «Cerrado por motivos técnicos», decía un cartel en la puerta. Sara sabía por otros comerciantes que Viola había prácticamente desaparecido después del escándalo en el restaurante. Aparecía en el trabajo de forma irregular, parecía agotada y evitaba hablar de Makis. En su pabellón principal, Sara se encontró con Emma, que la había estado ayudando con la administración durante las últimas semanas. Su amiga estaba desempaquetando la entrega matutina de naranjas y colocándolas cuidadosamente en el mostrador. «¿Cómo ha ido la reunión con el abogado?», preguntó Emma sin levantar la vista del trabajo. «Makis ha presentado nuevas exigencias», dijo Sara quitándose la chaqueta y colgándola en un gancho. «Quiere 100,000 más». «Cabrón», dijo Emma sacudiendo la cabeza. «¿Y qué has decidido?» «Aún no lo sé», respondió Sara cogiendo una caja de mandarinas y empezando a seleccionarlas.
Una parte de mí quiere pagar y acabar con esto. Otra parte no quiere darle ni un centavo más de lo que le corresponde por ley. Lo entiendo, asintió Emma. Por cierto, ha venido Orián. Dijo que quería hablar contigo cuando estuvieras libre. Sara asintió. Ella y Orián habían hablado varias veces después de aquella noche. Él también había prestado declaración a la policía, confirmando que había visto el accidente y que había reconocido a Makis. Sara sabía que no había sido una decisión fácil, teniendo en cuenta el estatus de sus familiares. «Iré a verle después de comer», dijo. «Primero tengo que terminar con la contabilidad». Las siguientes horas transcurrieron con la rutina habitual. Sara revisó las cuentas, habló con los proveedores y ayudó con la atención al cliente cuando el pabellón se llenó de gente. El trabajo siempre había sido su salvación, concreto, medible y con resultados visibles. Hacia las 3 de la tarde, cuando el flujo de clientes disminuyó, dejó el pabellón a cargo de Emma y se dirigió al puesto de Orián, situado en el otro extremo del mercado. El paraíso tropical de Orián era un pabellón pequeño pero acogedor, donde se vendían frutas exóticas de América Latina. Los mangos de colores vivos, las papayas jugosas y las pitayas inusuales atraían las miradas de los compradores. Orián estaba detrás del mostrador explicando a una pareja de ancianos cómo elegir y comer la maracuyá. Al ver a Sara, le sonrió y asintió con la cabeza, indicándole que estaría libre en un minuto. Cuando terminó con los clientes, se acercó a ella. «Gracias por venir», dijo él. «¿Quieres un café? Tengo una termo con café colombiano». «Con mucho gusto», asintió Sara. «Ha sido un día difícil». Se acomodaron en el almacén detrás del pabellón, donde había una mesita y un par de sillas. Orián sirvió el café en las tazas y se sentó frente a ella. «¿Cómo te va?», preguntó él. «Emma me dijo que había solicitado el divorcio». «Sí», respondió Sara, dando un sorbo al café. «Aunque Makis sigue intentando negociar mejores condiciones». Orián asintió con comprensión. «He oído que su caso pronto irá a juicio». «Sí, dentro de un mes más o menos», confirmó Sara. Su abogado está tratando de negociar una pena mínima, teniendo en cuenta su sincera confesión. Se quedaron en silencio, disfrutando del café y del momento de tranquilidad en medio del bullicio del mercado. «Quería hablar contigo sobre un asunto importante», dijo finalmente Orián. «Mi hermana y sus hijos. He presentado los documentos para regularizar su situación. El abogado dice que tenemos buenas posibilidades, teniendo en cuenta mi estatus y que llevan aquí 10 años viviendo». «Es una noticia estupenda», se alegró Sara sinceramente. «Pero hay un riesgo», continuó Orián. «Makis lo sabe. Puede informar a inmigración antes de que terminemos el proceso». Sara frunció el ceño. No creía que Makis se atreviera a dar ese paso, pero después de todo lo que había descubierto sobre él en las últimas semanas, no podía estar segura de nada. «¿Has hablado con él sobre esto?», preguntó ella. «No», negó Orián con la cabeza. «Pero su abogado le insinuó al mío que si cambiaba mi testimonio, si lo hacía menos concluyente, entonces…» Hizo un gesto con las manos. «¿Entiendes? Es chantaje», concluyó Sara. «Está intentando presionarte a través de tu familia». «Sí», dijo Orián con aire preocupado. «No cambiaré mi testimonio, pero temo por mi hermana y mis hijos. Ellos no tienen la culpa de nada». Sara se quedó pensativa. La situación era complicada. Por un lado, no quería tener nada que ver con Makis. Por otro, no podía permitir que sufrieran personas inocentes. «Hablaré con él», decidió finalmente. «Intentaré convencerlo de que deje en paz a tu familia». «Gracias», exhaló Orián con alivio. «Sabía que podía contar contigo». «No te prometo nada», advirtió Sara. «Makis ahora es como un animal acorralado, peligroso e impredecible». «Lo entiendo», asintió Orián. «Pero tú siempre has sabido encontrar el tono adecuado con él».
Sara esbozó una sonrisa triste. Si eso fuera cierto, no se encontrarían en esa situación. ¿Cómo va tu nuevo pabellón? Cambió de tema Orián. He oído que las cosas van bien. Sí, sorprendentemente, se animó Sara. A pesar de la escandalosa inauguración, o quizá gracias a ella, sonrió. A la gente le gusta la idea de las frutas orgánicas y exóticas. Incluso estoy pensando en ampliar la gama. Si necesitas contactos de proveedores de Sudamérica, puedo ayudarte, se ofreció Orián. Te lo agradecería, asintió Sara. Por cierto, tengo una idea para colaborar. ¿Qué tal si unimos fuerzas? Tu experiencia con las frutas exóticas y mis contactos con los proveedores locales se entusiasmaron hablando de una posible asociación y, por un momento, Sara se olvidó de sus problemas. El trabajo siempre había sido su salvación y los nuevos proyectos le daban esperanza para el futuro. Por la noche, al regresar a su apartamento alquilado, Sara marcó el número de Makis. No habían hablado desde el día en que ella se fue de casa, solo se comunicaban a través de los abogados. ¿Sara? Su voz sonaba sorprendida. ¿Ha pasado algo? Tenemos que hablar, dijo ella, sobre el divorcio y la familia de Orián. Hubo una pausa. Te escucho, dijo Makis por fin. Sé de tus amenazas, decidió Sara sin andarse con rodeos. Estás intentando presionar a Orián a través de sus familiares. No sé de qué hablas, dijo Makis con voz poco sincera. Lo sabes, Makis, y quiero que dejes de hacerlo. Ellos no tienen la culpa de nada. ¿Y yo sí? En su voz se percibieron notas amargas. Me van a enviar a la cárcel por el testimonio de ese chico. Te enviarán a la cárcel por atropellar a un hombre y darte a la fuga, le recordó Sara con dureza. No eches la culpa a los demás. Makis suspiró profundamente. ¿Qué propones? Deja en paz a la familia de Orián, dijo Sara. Y yo pensaré en tu oferta de compensación. ¿100,000? 50, dijo Sara con firmeza. Y tú firmas los papeles del divorcio sin condiciones. Hubo una larga pausa. 65, dijo finalmente Makis. Realmente necesito dinero para el abogado. 60. Sara sabía que debía dejarle sentir que había ganado algo, y cerramos este asunto de una vez por todas. De acuerdo, aceptó Makis. 60,000 y firmo los papeles, y no tocaré a los familiares de tu amigo. No es mi amigo, Makis, dijo Sara con cansancio. Solo es una persona que hizo lo correcto, a diferencia de ti. Como tú digas, se notaba el resentimiento en su voz. Así que así terminará nuestro matrimonio, un negocio. ¿Cómo podría ser de otra manera? Sara sonrió con tristeza. Tú mismo lo convertiste en un negocio cuando decidiste que solo me necesitabas como cartera. No era eso lo que quería decir, dijo Makis en voz baja. Bueno, no exactamente. Te amé de verdad en otro tiempo. Lo sé, dijo Sara sintiendo un nudo en la garganta. Y yo también te quería. Pero eso no es suficiente, Makis. El amor sin respeto, sin honestidad, no es amor verdadero. Probablemente tengas razón, dijo él tras una pausa. Le diré a mi abogado que acepto tus condiciones. Gracias. Sara ya se disponía a colgar, pero Makis la detuvo. Sara, espera. Su voz sonaba desesperada. Si me condenan, ¿vendrás a visitarme? Esa pregunta la tomó por sorpresa. No había pensado en eso. Le costaba imaginar a Makis en la cárcel, aunque sabía que era una posibilidad. No lo sé, respondió con sinceridad. Ya resolveremos los problemas cuando surjan. Claro, dijo él con tono decepcionado. Perdona por preguntar. Adiós, Makis, dijo Sara en voz baja y colgó. Se quedó de pie junto a la ventana de su apartamento temporal, contemplando las luces de Clearwater al atardecer. Era extraño, pero después de hablar con Makis no sentía dolor, sino alivio. Era como si por fin se hubiera quitado un peso de encima que había llevado durante años. Una semana después, los documentos del divorcio estaban firmados.
2 semanas más tarde se celebró el juicio de Makis. Gracias a un acuerdo con la fiscalía, fue condenado a 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional al cabo de 3 años. Teniendo en cuenta las circunstancias, fue una sentencia bastante indulgente. Viola acudió al juicio, pero se mantuvo al margen. Cuando se dictó la sentencia, se marchó sin despedirse de Makis. Más tarde, Sara se enteró de que Viola había vendido su puesto de flores y se había marchado de Clearwater. La familia del fallecido Raymond Lowell también asistió al juicio. Su viuda, una mujer de unos 40 años con ojos cansados, se acercó a Sara después de la sesión. ¿Es usted la esposa de Makis Tarn?, preguntó. Mi exesposa, corrigió Sara. Nos divorciamos. La mujer asintió con la cabeza. Me llamo Linda Lowell. Quería decirle... Se detuvo. Sé que usted no estaba al tanto de lo que hizo su esposo, y le agradezco que por fin se haya sabido la verdad. No traerá de vuelta a Ray, pero al menos le da algún tipo de cierre. Sara no supo qué responder. Sentía una extraña mezcla de culpa y alivio. Lo siento mucho, dijo finalmente. Si puedo hacer algo... Ya lo has hecho, respondió Linda con suavidad. No todas las mujeres habrían encontrado la fuerza para romper con su marido en una situación así. Muchas habrían preferido cerrar los ojos y fingir que no había pasado nada. Intercambiaron sus datos de contacto, aunque ambas sabían que era poco probable que volvieran a verse. Pero esa conversación le dio a Sara una extraña sensación de paz. Era como si se hubiera cerrado un círculo y ahora pudiera seguir adelante. El otoño dio paso al invierno y luego a la primavera. La casa se vendió y el dinero se repartió según lo acordado. Sara compró un apartamento pequeño pero acogedor cerca del mercado y se centró por completo en desarrollar su negocio. La colaboración con Orián resultó ser un éxito. No unieron sus pabellones, pero crearon una línea conjunta de cestas de frutas exóticas que tenían una gran demanda entre los turistas y los lugareños. Un día de primavera, mientras Sara revisaba un nuevo envío de mangos, Orián se acercó a ella con una propuesta. La familia de mi hermana ha conseguido la tarjeta verde, dijo con una sonrisa. Queremos celebrar una pequeña fiesta este fin de semana. Nada especial, solo una barbacoa en el jardín. ¿Te gustaría venir? Sara se lo pensó un momento. En los últimos 6 meses prácticamente no había salido de casa, salvo para ir al trabajo. Quizás era hora de empezar a volver a la normalidad. Me encantaría, sonrió. ¿Quieres que lleve algo? Solo a ti misma, respondió Orián. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás. Había algo en sus ojos que hizo que Sara se detuviera un momento a pensar, pero apartó esos pensamientos. No era el momento para nuevas relaciones. Todavía había demasiadas heridas sin cicatrizar. Quedamos así, asintió ella. El sábado estaré en tu casa. Orián se marchó y Sara volvió al trabajo. La luz del sol jugaba con las frutas maduras, creando un mosaico multicolor. Sara miró su pabellón, a la gente que venía a comprar, a sus empleados que trabajaban con una sonrisa. La vida continuaba. No era como ella había planeado en su día, ni como había soñado cuando se casó con Makis, pero quizá era justo lo que necesitaba. Sara tomó un mango maduro y aspiró su aroma, dulce, intenso, con notas exóticas, como su nueva vida. Brotes frescos, diría algún poeta, pero Sara no era poeta.